Ella caminaba siempre con las manos mojadas de jabón y el olor a limón pegado en los dedos, como si la casa misma la hubiera marcado con su fragancia. Era la que barría las noches cuando las luces de la mansión ya eran soles apagados, la que arrullaba al niño con canciones que le habían enseñado en su pueblo, la que cosía botones con dedos apurados y rezos a media voz. Desde la cocina se escuchaba el eco de tacones que no la pisaban, sino que la desafiaban. Las cortinas de seda olían a perfume caro y a secretos, y el crucifijo en la entrada de la casa parecía vigilar sin mirar, con la madera vieja que crujía cuando la criada pasaba. Ella, que iba siempre con la misma blusa desteñida y el delantal con una mancha como luna, sabía los horarios del reloj de la casa mejor que nadie. A las tardes, la siesta del patrón; a las noches, la frase afilada de la señora; a las mañanas, el susurro de las vecinas que asomaban sus cuchicheos por encima de las rejas. Le decían que no valía nada. En el jardín, entre las flores que el jardinero cuidaba con guantes, la señora la llamaba frente a visitas con una voz que era un filo. ¿De qué sirve alguien como tú? Y las palabras caían como piedras. No vales nada. La casa, enorme y fría, amplificaba la humillación. La opulencia golpeaba su pobreza como si el viento quisiera demostrarle que pertenecía a otro mundo. Los invitados observaban con la misma curiosidad con la que miran a un animal doméstico enjaulado, sin ojos de compasión, solo con la frialdad del espectáculo. Ella sonreía con la boca seca. Sus lágrimas eran un río que nadie sospechaba, pues las guardaba en las mangas. Hubo un día en que la injusticia dejó de ser sorda y se volvió espectáculo. Era el funeral de la señora que mandaba y que había tejido tantos silencios. Velas, perfume, un ataúd en el centro que olía a pino y a mentiras, voces que se partían entre el llanto fingido y la avaricia sigilosa. La familia reunió a todos, y las vecinas, siempre atentas, llevaban sus manos a la boca, como si el secreto fuera un eco que pudiera contagiar. El abogado llegó con un maletín que olía a cuero y a tinta fresca. La criada, que había peinado al niño y le había secado la frente bajo la lluvia de una noche sin paraguas, fue empujada hacia un rincón. «No te corresponde estar aquí», dijo la nuera con la boca curva, y su gesto fue un portazo que resonó en toda la sala. El portazo fue literal. Una puerta golpeó con fuerza, y el sonido fue una sentencia. Ella pidió quedarse, dijo, en voz baja, con un temblor que sabía a súplica y a oración. «Yo solo quiero escuchar». Nadie le devolvió la mirada. Al contrario, los cuchicheos se convirtieron en dagas. Se cree más que lo que es. ¿Quién la manda a llorar? Y la mentira se disolvió en veneno que la familia degustaba con placer. La nuera orquestó el ritual de humillación. Le pidió que recogiera las flores marchitas delante de todo el mundo, que quitara sus manos del mantel, que no tocara al niño. La niña de la familia, que a veces la dibujaba con crayones en papel de cocina, fue tomada de su mano y llevada lejos. Un vecino asomó la cabeza y soltó una frase que quemó. No es más que una empleada. Siempre lo fue. La criada escuchó, y en su pecho algo se cerró como una puerta de hierro. En ese momento alzó la vista y vio la lluvia comenzar a caer fuera de la ventana. Las gotas golpeaban el vidrio como dedos que demandan justicia. Debajo de la mesa, el niño, que la miraba con ojos de verdad, tomó un lápiz y dibujó a la criada con un corazón grande, y luego dibujó la casa con una puerta que se cerraba de golpe. Ella guardó ese papel, como quien guarda una promesa, y entonces vino la expulsión. La nuera, con voz de juez, dijo palabras que eran sentencias. «No te quiero más en esta casa». La criada, con su delantal almidonado de sudor, pidió explicaciones. Recibió insultos. Abrieron la puerta principal y el aire de la noche la golpeó. Olía a humo, a lluvia, a tierra mojada. Salió sin su bolsa de cosas, sin el amuleto que le había dado su madre, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Durmió en el portal de la iglesia bajo la lluvia, con el crucifijo clavado en su memoria, sintiendo que la ciudad la abrazaba con desprecio. Sus rodillas olían a frío y a ocaso, y en sus oídos sonaban los pasos de la riqueza alejándose, como un tren que no mira atrás. «¿Por qué me llamaron así?», fue su monólogo en voz baja, su rezo al que escuchaba en la penumbra. «Dios mío, si me escuchas, haz que la verdad salga». Su oración fue una nota en un cuarto vacío. Las vecinas,
Ya despiertas al amanecer, llevaron más cuchicheos. La expulsaron porque robó, dijeron, y la mentira se multiplicó. El niño, que no olvidaba, corrió en pijama hasta donde ella dormía y le entregó el dibujo que había hecho. Sus ojitos brillaban con inocencia. Sus dedos pequeños se aferraban a la verdad. Ella lo abrazó como si fuera la única fortaleza que le quedaba. En ese abrazo sintió la promesa de que no todo estaba perdido. Pero la vida tenía otro golpe preparado. Mientras ella volvía a la casa con el dibujo, empapada aún de lluvia, oyó que el abogado empezaba a hablar en la sala. «He venido a leer el testamento». Su corazón se detuvo. El ruido de las conversaciones cesó como si alguien hubiera apagado una lámpara. La criada se quedó en el umbral, con el delantal mojado, y en la mesa el sobre estaba sobreabierto. Todos los ojos volvieron hacia el papel. Ella sujetó el dibujo del niño, como quien sostiene una bandera. El abogado tomó la hoja, y con voz que parecía venir de lejos, comenzó a enunciar nombres, y en ese momento todo cambió. ¿Qué diría el nombre que no debía estar allí? ¿Sería verdad o sería otra trampa? La sala contuvo el aliento. El corazón de la criada latía en la garganta. La lluvia golpeó más fuerte las ventanas. Y entonces, antes de que la frase fuera completa, una mano cerró el acta, y el abogado miró a la nuera con algo en los ojos que nadie esperaba. El silencio se hizo tumba, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Por qué mi nombre en el testamento? ¿Qué secreto guardaba la señora que ahora hablaba desde más allá? La puerta de la verdad se entreabrió, y la criada sintió en su piel el frío y la promesa de una tormenta que apenas empezaba. ¿Quieres saber qué vino después? Acompaña cada palabra, y siente cómo la verdad se asoma entre las cortinas. Ella permaneció quieta, con el papel del niño apretado contra el pecho, y el salón entero parecía un órgano que contenía el aire en un mismo acorde. El abogado dejó el maletín sobre la mesa, como quien deposita una bomba de tinta, y su olor a cuero se mezcló con el perfume empalagoso de las señoras. La lluvia seguía martillando el vidrio como dedos que exigen respuesta. El crucifijo sobre la entrada, viejo y manchado, reflejaba una luz mortecina que parecía bendecirla y condenarla a la vez. El abogado desdobló la hoja y comenzó a leer con voz medida, pero antes de pronunciar donde su nombre debía aparecer, la nuera alzó la mano, con uñas rojas que trazaban amenazas en el aire. «Esto es un absurdo», dijo, y su voz fue un látigo que buscó partirla. Los invitados se dividieron en bandos. Algunos inclinaban la cabeza en señal de respeto, otros sonreían como tiburones a la espera de la sangre. «No puede ser», murmuró una vecina, y su cuchicheo fue como el roce de hojas secas que anuncian tormenta. Otra, que siempre llevaba su abanico, negó con la cabeza y dejó caer un «se lo veía venir», que era veneno en forma de consuelo. El abogado siguió, y el nombre cuando llegó fue como un golpe, claro, escrito, inapelable. «Ah», comenzó a decir, y entonces la nuera se levantó de un salto, tiró del brazo del abogado, arrancó la hoja en dos y sus dedos dejaron un jirón de papel que cayó al suelo como una página de la propia vida de ella. «¡Mentira!», gritó la nuera, y su grito hizo eco en las lámparas de cristal. «Falso». La criada sintió que el mundo se encogía y que la sala era un gran teatro donde la humillación subía de acto. La nuera ordenó que la sacaran del salón. La acusó de haber cambiado testigos. Insinuó que ella había aprovechado la enfermedad para manipular. La palabra ladrona fue pronunciada con un gusto malicioso, como quien saborea una fruta prohibida. Una vecina puso las manos en la boca y dejó escapar la sentencia social. Siempre supe que no era de fiar. Las risas apagadas, los cuchicheos como daga, las miradas que convertían su delantal en un traje de criminal. La escalada fue lenta, cruel. Primero retiraron su silla, luego le quitaron el dibujo con dedos secos, luego alguien le negó el derecho siquiera a limpiarse las lágrimas. Bajo esa lluvia que no cesaba, la criada sintió otra puerta cerrarse dentro de su pecho. Ella no retrucó con rabia. Su respuesta fue una oración murmurada, casi inaudible. «Señor, si escuchas aún a las que nadie escucha». Las palabras salieron como un rezo viejo que su madre le había susurrado cuando todavía había luna en su aldea. Los ojos del niño, siempre espejo, se clavaron en ella con una protesta sin filtros. El niño se levantó en pijama, pequeño como una vela, y con la voz quebrada por la injusticia gritó: «No es verdad, ella me cuidó».
Su grito fue una piedra arrojada al estanque de la hipocresía. Algunos se volvieron y vieron el dibujo que el niño sacó de entre sus prendas, la criada con un corazón enorme, la casa con una puerta que se cerraba. Fue un golpe para quienes intentaban convertir la verdad en rumor. La nuera, acorralada por la posibilidad de perder control, pues el apellido y la fortuna eran su religión, llamó a seguridad y a un antiguo empleado del banco. Su actuación fue un ritual público de humillación. Ordenó que le quitaran sus pocas pertenencias, que la acompañaran hasta la puerta, que la expulsaran como quien saca la basura. La criada, con las manos aún olorosas a limón y jabón, no ofreció resistencia. Mientras la llevaban, una señora de la realeza de Chismes se acercó y le escupió un epitafio. «Te creías mucho». Y el sonido fue una cerradura que se apretaba. La lluvia, que siempre había sido un símbolo, ahora golpeaba con rabia. Sus lágrimas, río oculto, se mezclaban con la lluvia, y nadie lo notó. De pronto, cuando parecía que la noche la tragaba, el abogado volvió a cerrar la carpeta y miró fijamente a la nuera con algo que nadie había visto antes. No era ni dócil ni servil, era acero. «Hay un codicilo», dijo él en voz baja, casi para sí, pero la palabra rebotó en las paredes como una pieza de luz. Escrito con la firma de la señora, de puño y letra, fechado una semana antes de su muerte. El salón quedó en silencio, como si el tiempo hubiera decidido tomar un respiro. La nuera palideció, y sus uñas buscaron el borde de la mesa, marcando una cruz invisible. El abogado sacó de su maletín un sobre sellado con cera roja, y al abrirlo, el olor de la tinta fresca trajo una palabra que la nuera no quería oír: custodia, legado, nombre. La criada sintió el cuerpo entero vibrar como cuerda de guitarra. En su mente, la casa que había barrido por años se transformó en un mapa por fin con destino. Entonces, la nuera se abalanzó, arrancó el sobre de las manos del abogado y lo intentó romper. «Falso», repetía, y su garganta ardía en mentira. Los convidados se partieron entre los que defendían la legalidad y los que preferían el espectáculo. En medio de ese empujón, alguien llamó a la policía. Unas vecinas, siempre listas para convertir el drama en noticia, ya se imaginaban titulares. El portero corrió a la puerta, y en la distancia se oyó el rumor de sirenas que se acercaban. La criada cayó de rodillas un instante, sintiendo las tablas del piso bajo su falda y el olor a cera mezclándose con su propio perfume de jabón. En su pecho, el crucifijo que llevaba en secreto, pequeño y heredado de su madre, vibró contra su piel. Fue allí, en ese roce metálico, donde sintió, por primera vez en tanto tiempo, un latido de esperanza, una posibilidad de verdad que no dependía de la simpatía de las vecinas ni del juicio de la nuera. En voz baja, como un diario que se confiesa, murmuró: «Si la señora me vio, si en su soledad me dejó algo, que no sea por oro, sino por justicia. Yo no busco riquezas, busco que no me llamen mentirosa frente a un niño». Su voz fue una plegaria y una promesa. El abogado, con manos que ya no temblaban, sostuvo el sobre y dijo que había más. Una carta dirigida únicamente a la mujer que me cuidó, y la promesa de abrirla solo en presencia de testigos. La nuera lanzaba advertencias. El jardinero, con sus guantes manchados de tierra, miraba como quien no quería mojarse en sangre ajena. Las vecinas susurraban sobre la postergada moral de todos. Y entonces, en el umbral del salón, el sonido de un coche que frenó con fuerza cortó la escena. Una figura alta y desconocida cruzó la puerta. Era un notario de la capital, con documentos que brillaban con su propio peso, y una mujer de la policía detrás, con la mirada fría. Todos voltearon. El abogado miró al notario y por primera vez sonrió con tristeza. «Hay más pruebas», dijo. La criada apretó el dibujo del niño, sintió la lluvia en su cara y comprendió que la escalada de humillación aún no había alcanzado su cima, pero que por primera vez, en medio del barro, algo brotaba verde. ¿Sería suficiente para hacer callar a las voces que ya la habían condenado? Abrirían la carta que la señora dejó. La puerta se cerró de golpe detrás de la figura que entraba, y el sonido fue un desafío. La historia no terminaría allí. El notario, que había entrado como una sombra con documentos que relucían, apoyó las manos sobre la mesa y pidió calma con una voz que sonaba a eco en la cúpula de cristal. Entonces desenrolló ante todos una hoja sellada con cera roja y con cuidado de cirujano la dejó caer sobre el terciopelo como si fuera un animal frágil.
La criada observó cada gesto, cada pliegue, y notó el olor tenue de tinta mezclado con algo que conocía bien, el limón de sus manos, el aroma a jabón que perdía en la vida como quien pierde un guante. Cuando el notario leyó en voz alta, las palabras cayeron como una bendición y una bomba a la vez. La señora había dejado a la mujer que me cuidó, la custodia provisional del niño y una casa pequeña con todas sus cosas, y añadía una frase que la hizo temblar de verdad, confiando en su lealtad y verdad. Y en el margen, con la caligrafía temblorosa de quien pone el corazón, la firma era inconfundible, la misma rúbrica que la criada había visto en cartas antiguas, porque la señora se la había mostrado una vez como quien muestra una foto de familia. El salón, cargado de perfume y resentimiento, se partió en dos silencios. Unos respiraron alivio, otros mostraron la rabia como se muestra un cuchillo. La primera revelación fue una luz caliente en el pecho de la criada. Alguien, por fin, había oído la verdad y la había escrito en tinta. El corazón le golpeó la garganta y recordó la promesa bajo la lluvia, el dibujo con el corazón grande que el niño le había dado. En su boca nació una oración que pronunció en voz baja, como si fuera un secreto que no debía ser arrebatado. Gracias, señora. Gracias por ver lo que nadie quiso ver. Pero no hubo tiempo para que la esperanza se asentara. La nuera, con uñas que parecían dagas barnizadas de rubí, se lanzó sobre el sobre como si arrancara de la vida misma una página que dirija el destino. Arrancó la hoja en dos y gritó: «¡Falso!», con la violencia de quien teme perder el altar que levantó con mentiras. Los invitados se inclinaron hacia adelante como espectadores de un circo, y las vecinas, que siempre tienen el oído dispuesto, gritaban consignas ya aprendidas: «¡Engaño! ¡Fraude!». Una señora que vendía pan en la esquina, que había sabido todos los rumores, aplaudió con satisfacción y dijo: «Siempre hubo algo raro en ella». La palabra «falsa» cayó como lluvia ácida sobre la criada. Entonces ocurrió la reviravolta que transformó el insulto en sentencia. El notario, que hasta ese momento había sido la figura de neutralidad, dijo con voz que se adivinaba cansada y sin duda comprada: «No hay testigos que validen este codicilo. Además, el aparato de cámara de la habitación muestra a la señora sola en la noche, pero no la firma. Y más grave, se ha encontrado una hoja rasgada en el delantal de la acusada». El mundo se deshizo en un segundo. La criada sintió que su propio cuerpo era un vidrio frágil al que le pegaban los dedos. Alguien, el portero, con manos torpes y la mirada vacilante, había plantado un jirón de papel en su cartera. El gobernador del rumor, la nuera, lo sostuvo ante todos como a prueba final. «¡Ratera!», exclamó la voz de una vecina como si dictara la sentencia que la sociedad no quería negociar. En un ritual público que ya conocía de memoria, la nuera ordenó que la ataran, que la cachearan delante de los presentes. Se quitó el delantal, y el olor a limón que siempre había sido su sello quedó expuesto como cosa sucia. La humillación se convirtió en espectáculo. La obligaron a arrodillarse entre las lámparas de cristal, la hicieron vaciar sus bolsillos, y el dibujo del niño, ese que guardaba como una promesa, fue arrancado de sus manos sin consideración. Los colores se mancharon con lágrimas y con cera de la vela, y alguien lo arrancó para mostrarlo como prueba de manipulación, como si los trazos infantiles fueran chantaje. La pequeña imagen del corazón quedó manchada. La mano que la sostuvo por años ahora temblaba. Los policías, que llegaron con la solemnidad de quien llega a un entierro, pusieron sobre la mesa un cargo: hurto, manipulación de testigo, falsificación. Las palabras legales sonaron como latigazos. La criada no entendía todos los términos, solo sabía que la arrestaban no por un crimen real, sino por el ritual de poder que la nuera ejercía. Mientras la llevaban, la multitud vomitó su juicio. Las vecinas que antes la consolaban con un «pobrecita», ahora se volcaban para contar la versión que les daba la señora de la casa. El jardinero dijo que la había visto en la habitación donde la señora guardaba sus cosas, aunque su mirada delataba que le habían ofrecido monedas para decir eso. La señora de los abanicos habló de moral, la de la panadería recordó un rumor de antes, y un niño del barrio repitió lo que escuchó en casa porque los mayores le enseñaron a señalar con el dedo. Todo el perímetro de la mansión, con sus cortinas que olían a perfume caro, se convirtió en altar de la mentira. La criada fue sacada no con la solemnidad de una investigada, sino con la crueldad de quien lleva a un animal al matadero. Le quitaron el crucifijo pequeño que llevaba al cuello, con la excusa de que podía ser evidencia.
Se lo llevaron esposada, con las manos heridas por las ligaduras, y el olor a jabón y limón quedó suspendido en el aire como una ofrenda robada. Antes de que la puerta del coche policial se cerrara, el niño corrió detrás, pequeño y descalzo, y fue arrebatado por una de las hermanas de la nuera. En sus ojos quedó un reproche que la criada sintió como un cuchillo. «No es verdad», gritó el niño, pero su grito fue sofocado con un beso forzado y la promesa de que estaría bien protegido. La casa cerró sus puertas, las cortinas se plegaron, y el crucifijo de entrada pareció inclinarse en señal de una condena que la fe no podía combatir. Cuando la dejaron en la comisaría, la noche era un manto húmedo que olía a lluvia vieja. La celda era un mundo en miniatura donde se medía la dignidad en centímetros. Le quitaron las pocas pertenencias que llevaba: el amuleto de su madre, un recorte de tela que guardaba en la bota, el dibujo del niño. Todo desapareció en manos que no se avergonzaron de robar. La abrieron como si fuera un cajón vacío y la dejaron sola con su rezo. Su monólogo interior se volvió plegaria. «Señor, si escuchas a las que nadie escuchó, no me dejes sola. ¿Por qué me llamaron así? ¿Por qué me quieren tanto menos que una hoja?» Sus palabras fueron un hilo que sostenía su coraza. La policía permitió finalmente una llamada. La línea fue un hilo fino que conectó con la casa. El portón de la mansión seguía cerrado. La nuera, en la sala, brindaba con las vecinas y decía que la ley hacía justicia. Y la primera caída total se confirmó. No solo había perdido la posibilidad del legado que la señora quiso darle, sino que le quitaron su buen nombre, el respeto del barrio, la imagen que el niño tenía de ella. La sociedad la convirtió en sombra. Días después, cuando la soltaron con cargos pendientes y sin dinero para el bus, la criada vagó por la ciudad como una hoja que no encuentra tierra. Sus ropas, antes limpias del trabajo, olían a celda. Las manos que tanto habían limpiado platos ahora pedían en la plaza. Vendió su crucifijo por unas monedas. La sensación del metal frío en las palmas fue como vender la última página de su vida, y la vecina de siempre le ofreció una cama en un cuarto de alquiler que olía a humedad y a jabón viejo, pero le pidieron referencias, y la creación de un expediente manchado de mentira la dejó sin la posibilidad de trabajar en casas. La culpa social la expulsó de puertas que antes se abrían para ella con indiferencia. La lluvia se volvió su compañera constante. Cuando caía, ella recordaba la noche del funeral y la hoja arrancada. Cuando escampaba, el sol parecía una acusación que le recordaba lo que había perdido. Peor aún, alguien había difundido fotografías sacadas en un momento de su desesperación, una imagen en el umbral, otra en la puerta, y su rostro fue colgado en murmuraciones. La gente que antes la saludaba con un «buenos días», ahora miraba para otro lado, como si el contacto infectara. La niña del barrio que la dibujaba fue llamada a la casa para que declarase que la criada le había prometido dinero. La palabra «testigo» se transformó en moneda de cambio. La caída fue total. Durmió una noche en la entrada de la iglesia, con la espalda contra la piedra fría, el dibujo arrancado perdido para siempre. Sus rodillas marcaron el suelo como quien sella una derrota. Un señor sin rostro, envuelto en una gabardina, dejó unas monedas en su mano y dijo: «Sigue siendo inocente en la memoria de algunos». Ella lloró, y las lágrimas formaron un río que nadie pesó. En la madrugada, una vecina que antes le tiró la primera piedra, pasó junto a ella y le arrojó una mirada como si dijera que allí no había humanidad. La criada, sin casa, sin trabajo, sin el niño que había cuidado, había perdido casi todo. Pero justo cuando la noche parecía contener su último latido, un ruido la despertó. Alguien dejó un papel doblado junto a su mano. Lo abrió con dedos temblorosos y leyó solo las primeras palabras antes de que alguien en la oscuridad cerrara la puerta a sus pasos. «Te vi en el jardín. No todo está perdido. Prueba en la casa del notario». Y en ese instante, mientras la lluvia comenzaba otra vez a golpear el suelo como el latido de un tambor, la criada sintió que una puerta, la misma que la había expulsado, se había abierto apenas una rendija. La pregunta quedó en el aire, punzante como un alfiler. ¿Quién la había visto? ¿Quién iba a arriesgarse ahora en contra de la nuera y la mentira? Y en el fondo, en la calle mojada, alguien cerró un maletero con fuerza, y la sombra de un coche se perdió en la noche dejando una promesa muda. La historia no terminaría en aquella puerta clausurada.
La historia no terminaría en aquella puerta clausurada, porque la noche tiene memoria, y la ciudad, a pesar de sus calles rayadas de indiferencia, guarda manos que aún saben sostener la verdad. Ella se quedó un instante más sobre la piedra fría de la iglesia, con la lluvia lavando el barro de su rostro, como quien intenta borrar un sello indecente. Respiró limón en sus dedos, como si el aroma fuera una contraseña que la conectara con su pasado más limpio. Fue entonces cuando la figura de la gabardina regresó, y esta vez no dejó un papel sino una puerta abierta. Era la mujer que en la madrugada le había dejado monedas, la misma que escondía en la mirada una vergüenza antigua. «No puedo mirar para otro lado», dijo la mujer con voz que olía a tabaco y a pan horneado. «Fui yo quien vio a la señora firmar. Vine a decir la verdad». El corazón de la criada dio un salto como taza que alguien golpea. El río de sus lágrimas amenazó con desbordarse otra vez, pero ahora eran lágrimas que no pedían perdón, sino que pedían justicia. La gabardina la llevó a la casa del notario en silencio, y en el coche la criada apretó el dibujo manchado que alguna vez fue su bandera. El notario, al verla aparecer con la mujer de la gabardina y el dibujo del niño, entendió que la historia había tomado un rumbo que la tinta sola no bastaría para detener. Apoyó las palmas sobre la mesa con ese ruido seco que hacen las manos cuando quieren ordenar al aire, y abrió un cajón donde encontró, para sorpresa de todos, una caja de cartón con antiguas cartas de la señora que olían a cera y a clavo de olor. El olor llenó la sala como un recuerdo que vuelve, y la criada sintió la garganta apretarse. Entre las cartas había una copia del codicilo, y más importante, un sobre sellado dirigido a un testigo, un número de teléfono, una dirección. «Alguien la vio firmar», murmuró el notario, y por primera vez su voz no fue solo papel y ley, sino una cosa caliente, humana. La ayuda vino en formas inesperadas. La panadera que aplaudió en el funeral apareció con la cara encendida por la culpa y declaró que había oído a la nuera decir que todo estaría resuelto si alguien encontraba el delantal con un jirón. El jardinero, con las uñas manchadas de tierra, confesó que le habían ofrecido dinero por fingir haber visto a la criada en la habitación. Hasta la vecina de los abanicos, que siempre había susurrado moral, trajo un sobre con una cinta de grabación porque, dijo con voz temblorosa, «No quise saberlo, pero ahora la misericordia pesa más que el silencio». Uno por uno, los que antes jugaron el juego de la hipocresía comenzaron a soltar frases como quien suelta peces en la red. La pangareada se abrió, y la verdad empezó a respirar. La criada, en su monólogo interno, rezó como quien escribe una carta en la oscuridad. «Señor, si la señora me vio, que el testimonio no sea un rumor sino un puente». Sus palabras fueron una plegaria que olía a limón y a madera vieja. Un soplo nuevo de fe la recorrió cuando la mujer de la gabardina mostró una foto tomada con la cámara de su teléfono. La señora, sentada en la sala pequeña de huéspedes, con una taza de té en la mano y la pluma alzada. Detrás, la sombra de una nuera que entraba y salía. La imagen tenía la luz de las 8 de la noche, y la hora coincidía con el sello del codicilo. Fue una ráfaga de sol en medio de la tormenta. Pero la conspiración era más profunda y estaba tejida con hilos que olían a dinero y a poder. Mientras las piezas de ayuda se juntaban como piedras que conforman un puente, la criada supo que no bastaba con tener pruebas. Alguien en la casa había querido destruir la verdad. El portero, que hasta entonces pidió anonimato con manos temblorosas, contó cómo la nuera le había dado un sobre grueso para que hiciera desaparecer una hoja. El jardinero confesó que le pagaron para plantar un jirón en el delantal. Una grabación telefónica, esa cinta que la vecina había traído, mostró la voz de la nuera ordenando: «Encuentra algo en sus bolsillos, algo que nos permita callarla». La voz era fría como metal. Y la policía que en la comisaría los había recibido con solemnidad estaba bajo sospecha. Un sargento fue captado en mensaje celebrando la solución al problema social con la nuera. La red de poder giraba, y su centro era una nuera que había aprendido a domesticar la ley con billetes y miradas afiladas. Ella no solo había arrancado el codicilo, había construido una condena con piezas de teatro, testigos comprados, cámaras manipuladas, un jirón de papel plantado como evidencia final. La traición olía a limón y a tinta, pero también a moneda. En medio del ruido, apareció otro aliado inesperado, el viejo sacristán de la iglesia, hombre de manos de terciopelo y memoria larga,
Trajo consigo una confesión que hizo temblar las lámparas. La señora, en las últimas semanas, había ido a la iglesia con un cuaderno y le pidió en secreto que guardara una copia del testamento ante la posibilidad de perder la batalla con su propia familia. El sacristán no era de mucha palabra, pero sus ojos, llenos de ceniza, revelaron que había escondido aquella noche una fotocopia en el confesionario. Con una llave que olía a aceite y a hierro viejo, abrió el mueble y extrajo la copia. La firma de la señora, clara como una promesa. Firmó porque tenía miedo, dijo el sacristán. Temía que le robaran la memoria. La sala se llenó de un murmullo que era casi una oración. De pronto, la evidencia no era solo un polvo de papel, sino la memoria ordenada de alguien que quiso proteger lo justo. La nuera, al sentir que el aire se cerraba, desató su último movimiento maestro, una llamada rápida y raspada a un contacto en la policía, y minutos después, un grupo de hombres trajeados, de rostro impasible, entró en la casa del notario con una orden de incautación. Operativo por falsificación y manipulación de evidencia, dijo el líder con voz que cortaba. La criada sintió que la justicia, que hasta entonces había parecido una lámpara de aceite en invierno, se quebraba en cristales. El notario fue obligado a entregar los documentos y la copia del confesionario fue sellada por la misma comisaría que antes lo había protegido. «¡Eso no puede ser!», gritaron los que habían venido a defenderla. La mujer de la gabardina fue apartada con rudeza, y el sacristán recibió una advertencia que lo dejó temblando. La nuera sonrió entonces, esa sonrisa que es cuchillo envuelto en seda, y pronunció una frase que heló la sangre. «No crean en fantasmas». Fue como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de la verdad. Las puertas se cerraron una a una, y el olor a cera y a tinta quedó atrapado en la sala. La criada sintió de nuevo el peso de la soledad, como un manto húmedo que le aplastaba el pecho. «¡Mentira!», exclamó alguien, y la palabra rebotó en las paredes como una bala. Pero la historia no se detuvo en la humillación. La mujer de la gabardina, con dignidad que no esperaba pedir, sacó del bolsillo una grabación que tenía en clave, un audio oculto donde se escuchaba la voz del jardinero aceptando el pago y la del portero planificando plantar el jirón. Era una prueba incrustada en el corazón del fraude. Al reproducirla, un silencio de plomo cayó sobre la sala. Las caras que antes juraban verdad se arrugaron como telas baratas. El notario, recuperando la compostura, reclamó la restitución de los papeles. El sacristán, apoyado en su bastón, repitió que la señora había tenido miedo y buscado proteger la verdad. «Si la verdad no se sostiene en tinta, se sostiene en memoria», dijo la mujer con la gabardina. La criada sintió un vértigo, una esperanza que le subía por los brazos como un vino caliente. Por primera vez, la posibilidad de limpiar su nombre brilló con la intensidad de una linterna en la caverna. Y sin embargo, cuando todo parecía inclinarse hacia la redención, algo más ocurrió. Un sobre apareció en la mesa, muy parecido al que la nuera había arrancado, con una nota que olía a tinta fresca y amenazas. La nota decía con trazo firme: «Si siguen, vamos por el niño». La palabra niño fue un eco que reventó dentro del pecho de la criada. El dibujo del corazón le quemó las manos como si fuera un hierro. La sala se llenó de un frío que no venía del viento, sino de la determinación de quien protege su altar. La nuera, con la calma de quien juega a lo largo, dejó ver su carta final. Había preparado una maniobra legal para reclamar la custodia provisional del niño, alegando inestabilidad emocional de la criada, y ya había presentado documentos ante un juez amigo. La conspiración no era solo la destrucción de pruebas, era la toma del tesoro que la señora quiso proteger: el niño. «Si pierdes al niño, pierdes todo», dijo la nuera con voz de juez, y el público que antes vitoreó su caída ahora miró con el instinto del que apuesta por el caballo ganador. La criada sintió que el mundo le daba otra vuelta, más cruel. Su monólogo interno se transformó en un grito contenido. «No permitiré que me lo quiten. No por dinero, no por poder. Si la verdad me entrega el niño, lo defenderé con mis uñas». Sus palabras fueron una oración y una promesa. En la última escena de la noche, cuando las sirenas ya no eran más que un rumor lejano, el notario tomó la palabra y dijo que existía un recurso, un testigo secreto, un tercero que la señora había nombrado y que aún vivía, dispuesto a declarar si se le garantizaba seguridad. La sala contuvo el aliento. La mujer de la gabardina apretó la mano de la criada y,
Como quien entrega una llave, dijo: «Lo encontré. Si quieren descubrir la profundidad del pozo, acompáñenme». Pero antes de que alguien pudiera moverse, la luz se apagó. Un portazo resonó, y en la oscuridad, la voz de la nuera se escuchó clara como un látigo. «Esto no ha terminado». Un coche frenó, 2 sombras se acercaron, y en el umbral la criada vio, por un segundo que pareció eterno, la figura del niño detrás de una cortina. Su cara, pequeña y redonda, miró hacia ella con un destello de inocencia que dolía. En el corazón de la criada nació una certeza que fue fuego. No claudicaría. Y así, con la lluvia golpeando como dedos que buscan respuesta, con el crucifijo en el recuerdo y el dibujo todavía fresco en su piel, la historia quedó suspendida entre la promesa de quienes decidieron creer y la amenaza de quienes tejieron mentiras. El notario guardó la copia en su maletín. La mujer de la gabardina cerró la puerta con llave, y la criada, con las manos temblorosas, preguntó al cielo y a los hombres por igual: «¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?». Ella se quedó un instante más con la pregunta en los labios, como si de ese interrogante dependiera la respiración del mundo. Respiró limón en los dedos, apretó el dibujo manchado contra el pecho, y pensó en todas las veces que había sido obligada a bajar la vista. La noche fuera seguía empapando las calles, y el crucifijo en su memoria dolía como un metal que recuerda la ley del amor. Caminó con la gabardina a su lado hacia la sala del notario, y cada paso resonó en el corredor, como una sentencia que iba a ser reescrita. Adentro, las lámparas de cristal lanzaban destellos que cortaban el aire, y el perfume caro se mezclaba con el olor a tinta y a cera. Allí fue cuando la verdad, tímida al principio, empezó a mostrarse como una cara que uno reconoce en la penumbra. Un sobre más, una carta olvidada en un cajón, un diario escondido bajo tablas que olía a madera y a clavo de olor. El sacristán abrió una gaveta con la llave de hierro y su mano tembló, como quien sostiene una ofrenda. Sacó un cuaderno con la letra de la señora, la letra de quien, en sus últimas noches, escribió nombres como «quien ata nudos para que no se suelten las cosas buenas». La criada lo olió, tinta y miedo. Sobre la primera página, la señora había escrito el nombre de la criada, con una nota que decía: «Para Teresa», porque supo ver cuando nadie vio. El corazón de ella, ese peine oxidado que llevaba años peinando soledades, dio un vuelco que sonó como cristal. No era solo un codicilo formal, era una confesión en prosa, un testimonio de gratitud y miedo. Entre las hojas se encontró algo más, un recorte de fotografía, pequeña y borrosa, donde la señora aparecía en la salita de huéspedes sosteniendo una pluma. Detrás, la sombra de la nuera en actitud de acecho. La foto olía a té derramado y a decisiones irrevocables. Cuando la mostró, la sala se inclinó como barco que ha sentido la marea cambiar. «Yo la vi firmar», dijo la voz que había permanecido escondida hasta entonces. Era la panadera, y su cara ardía con la vergüenza de quien sabe que su silencio ayudó a construir una jaula. Las palabras fueron un martillo que comenzó a romper los vitrales de la mentira. La policía, que ya no era toda enemiga porque algunos en ella aún recordaban que la justicia no se vende, pidió calma y custodia de la evidencia. El notario, con manos que dejaban manchas de tinta, colocó todo en sobres nuevos y los selló. El olor a cera se mezcló con el olor a jabón, y por un segundo, la criada sintió que su propia historia volvía a tener textura. Pero la nuera no iba a ceder sin un último espectáculo. Volvió a levantar la voz, acusó de falso, mintió con la sinceridad de quien ha hecho del engaño una profesión y pidió que las pruebas fueran peritadas. Las vecinas, divididas entre la moral que compran y la compasión que venden, murmuraban. Algunos bajaron la mirada, otros la alzaron con la satisfacción sucia de quien disfruta ver caer al que fue humilde. En medio de ese coro, la mujer de la gabardina, que ahora se veía más sólida que antes, acercó al notario una memoria en la que había guardado grabaciones. En una de ellas se escuchaba la voz del jardinero, antes ruborizada y ahora desesperada, confesando que le pagaron por plantar el jirón en el delantal. Otro archivo traía la voz del portero negociando una mentira. Las cintas, reproducidas en el silencio, sonaron como látigos que cortaban los lazos del poder. Los testimonios, la copia del confesionario, la grabación, la foto, todo comenzó a armar un rompecabezas imposible de negar. La criada,
que hasta entonces había sentido la humillación pegada a la piel como una segunda epidermis, percibió cómo la red de su reputación, tejida con hilos de limón y sudor, volvía a tensarse con dignidad. Entonces pidió la palabra. No era la palabra de una mujer preparada para tribunales, era la palabra de una que ha usado la lengua para arrullar y para pedir perdón, la lengua de quien habla desde la cocina del mundo. Se acercó, con las manos todavía huérfanas de joyas pero llenas de olores de hogar, y habló con voz que al principio tembló como vela, luego creció como incendio. «Yo no vine a robar», dijo, y en la sala se escuchó un silencio que fue como el de antes de la lluvia. «Yo vine a limpiar lo que otros querían ensuciar. Ella me dio su confianza con un tecito, con una llave, con una mirada. No pedí sus cosas. Pedí solo que no me llamaran mentirosa frente a un niño». Las palabras eran simples, y por eso cortantes. Habló de las noches lavando platos, del sabor a limón en los dedos que le recordaba la lengua de su madre, de las canciones con que arrulló al niño, de cómo la señora le contaba sus miedos antes de dormirse, y cómo firmó por miedo a perder la memoria. «Si alguien tuvo valor para decir la verdad ahora, que se le dé voz», añadió, y su mirada se posó en cada una de las caras, desarmando máscaras. Fue un monólogo que olía a rezo y a venganza justa. Al terminar, juntó las manos como quien reza y dijo en voz baja: «Si me llaman ladrona, que sea porque robé noches de injusticia, pero no permitiré que me roben la verdad». La nuera, herida en su altar, se levantó como un animal acorralado y arrojó sobre ella una frase que pretendía ser sentencia: «manipuladora». La palabra cayó como trueno, pero esta vez, frente a la evidencia, perdió filo. Fue entonces cuando el pequeño del barrio, el niño que ella había cuidado, empujó entre la gente con el dibujo remendado en las manos. Sus ojos eran dos luces que no entienden de acuerdos ni de sobornos. «Ella me cuidó», gritó con la inocencia feroz de quien no tiene duda. La escena se partió en dos. Por un lado, el poder intentando recomponer su máscara. Por el otro, la verdad que se plantaba firme como árbol. Una vecina, que había sido cómplice con la mirada, rompió a llorar y pidió perdón en voz alta. El jardinero, con barro en las uñas, dejó caer que le pagaron una suma obscena. El portero, con la voz quebrada, confesó que sembró el jirón porque le temían. Las piezas de la conspiración se reconocieron entre sí y cayeron. La policía, que había llegado dividida, ahora tomó nota y empezó a actuar. Detuvieron al hombre que ofreció el dinero, citaron a la nuera por fraude y manipulación de evidencia. La casa del notario fue inspeccionada y la fotocopia del confesionario salió a la luz como testigo silencioso. El enfrentamiento llegó a su cenit cuando la nuera, en un último gesto de arrogancia, intentó destruir la caja de cartas que el notario había salvado. Fue entonces que la mujer de la gabardina, con una calma cortante, agarró el brazo de la nuera y la miró con una dureza que no necesitó palabras. «Si tocas una hoja más, te juro que la ciudad se entera de todo». Los vecinos quedaron paralizados. El conflicto ya no era solo de una casa, era de un barrio que asistía a la caída de un ídolo. La nuera respondió con una risa que era veneno, y gritó: «¡Mentira!», una palabra que golpeó como martillo en un yunque viejo. Pero entonces, como en una escena que alguien había escrito desde siempre, la policía mostró la orden de allanamiento emitida por un juez que pidió garantías ante la gravedad de las pruebas. La nuera fue esposada, no sin antes lanzar una amenaza con voz fina: «Si pierdo, no te dejaré en paz». La mirada de la criada no buscó venganza, buscó justicia. «Puedes intentar que me quiebren», dijo ella en voz baja, «pero no puedes volver atrás la verdad». Fue una frase que recorrió la sala como una campana. La multitud, que había asistido primero a la humillación y luego a la caída, empezó a murmurar con otra timbre. Algunos pedían que la nuera fuera juzgada, otros que la criada recibiera disculpas públicas. Unos pocos, sin embargo, proponían la venganza. El niño, sin entender el alcance de lo que ocurría, abrazó a la criada y le dio el dibujo. Sus dedos pequeños mancharon la carta con cera, y la imagen del corazón parecía ahora una bandera. La policía se llevó a la nuera para su declaración, y el notario, con la compostura deshecha pero la verdad en la mano, prometió entregar las cartas al juzgado. La criada, agotada, sintió que la habitación daba vueltas. Sus piernas se doblaron y hubiera caído si no hubiera sido por la gabardina que la sostuvo. En su monólogo íntimo,
Murmuró una oración que fue a la vez agradecimiento y súplica. Señora, usted que ya no puede hablar, gracias por tu palabra. Cubre al niño. Si la justicia tarda, que el tiempo no borre la memoria. Sus ojos, húmedos, miraron el crucifijo en la entrada y supieron que algo había cambiado. Pero el capítulo no terminaría en redención completa. En la puerta del juzgado, mientras los fiscales revisaban las pruebas, una nota llegó sin remite y fue colocada sobre la mesa del notario. Decía con letra firme y amenazante: si siguen, el niño no volverá a ver la luz. Un escalofrío recorrió a todos. La amenaza, clara como fuego, volvió a poner en evidencia que el poder no se entrega sin luchar. La criada apretó los puños y en su interior, entre el miedo y la fe, una resolución nació. Defendería al niño hasta con su sangre si fuera necesario. La mujer de la gabardina le entregó un papel con la dirección del testigo secreto y dijo: él declarará ante el juez, pero debemos protegerlo. El notario cerró su maletín como quien guarda una espada, y la policía aumentó la custodia. La nuera, ahora entre rejas momentáneas, lanzó un último insulto que fue absorbido por la lluvia. Esto no termina. La criada la observó con los ojos que ya no se iban a bajar y respondió en voz baja, casi para sí, como un rezo que fuera también una advertencia. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. La frase quedó flotando en la sala y a la vez abrió una herida nueva. ¿Quién pagaría el precio de esa luz? Un coche negro estacionó frente al juzgado, una figura bajó envuelta en sombra, y el notario alzó la vista como si hubiera visto el nombre de la última pieza del rompecabezas. La lluvia, implacable, golpeó los cristales con la insistencia de un tambor, y la puerta se entreabrió dejando entrar una voz que nadie esperaba. ¿Quién era la figura? ¿Traía la última prueba o traía una nueva amenaza? El corazón de la criada latía con fuerza, y la pregunta quedó en el aire, puntiaguda como un alfiler. La verdad había aparecido, pero ¿sería suficiente para proteger lo que ella más amaba? La figura que había bajado del coche negro no era un espectro ni un periodista con sed de escándalo. Era un hombre de manos grandes y de mirada cansada, vestido con un traje que había visto mejores inviernos. Traía en la mano un maletín que olía a cuero viejo y a café, y detrás de él venía otra mujer con un impermeable que goteaba lluvia como quien arrastra culpas. Al entrar, la puerta de madera golpeó con un portazo que sonó en el corazón de la criada como un redoble final. Todos inclinaron la vista y la nuera dibujó una mueca de victoria, como si todo fuera un tablero ya ganado. «Soy perito calígrafo», dijo el hombre, y su voz, grave, dejó caer sobre la sala una certeza que olía a tinta y a mar. Sacó del maletín una carpeta, y con un gesto que tenía la solemnidad de quien quita un vendaje, desplegó fotografías, ampliaciones y una grabación que nadie esperaba. El video de la sala de huéspedes donde la señora, temblorosa pero firme, sostiene la pluma y pronuncia el nombre que había quedado tatuado en el corazón de la criada. «Teresa, cuida a mi niño». La imagen tenía la lentitud de un recuerdo remendado, la luz de la lámpara, la taza de té, el temblor de una mano que no miente. El olor a té quemado atravesó el salón como una reliquia. La sala entera contuvo el aliento, y en ese momento todo cambió. La nuera quiso gritar, quiso arrancar la pantalla. Sus uñas dejaron marcas en las palmas de las manos como si intentara agarrar mentiras que se escapan. «Falso», dijo con la boca seca, y luego fue la voz de siempre, la misma que la había mandado sacar de la casa, la que buscó imponer el viejo ritual de humillación. Pero la imagen ya estaba allí. La señora había firmado. Su letra ya no era un rumor, era un mapa. El perito, con guantes que olían a polvo de biblioteca, explicó con paciencia de cirujano que la firma coincidía en la inclinación, en la presión, en la manera en que la señora hacía su trazo final, ese remate curvo que ella solo hacía cuando estaba segura. Las vecinas, que minutos antes aplaudían la caída, ahora se acercaron con ojos que eran ventanas abiertas, curiosas, tímidas, acusadas de su propia complicidad. El jardinero apretó la tierra con las manos y confesó, con la voz de quien saca espinas del propio cuerpo, que lo habían sobornado para plantar un jirón en el delantal de la criada. El portero, que había guardado silencio por miedo a perder su puesto y su sueldo, lloró y contó cómo la nuera le había ofrecido dinero y promesas si solo colaboraba con la mentira. Las voces se amontonaron, unas pidiendo perdón, otras buscando salvar su piel. El sacristán,
cuya paciencia olía a incienso y cera, puso sobre la mesa la fotocopia que había guardado en el confesionario. La firma era igual. La nota de la señora, firme y temblorosa, decía con tinta corrida por la prisa y el miedo: para Teresa, mi verdad. La criada sintió entonces un temblor en la boca del estómago, como quien escucha su nombre en una misa ajena. Había vivido tantos años con la verdad pegada al cuerpo como jabón, que no se atrevía a creer que alguien la había puesto por escrito. La confrontación fue inevitable. La nuera, sintiendo que su torre de poder se desmoronaba, se acercó con pasos cortos y la mirada de quien va a morder. En sus ojos había esa mezcla de rabia y de pánico que se asemeja al brillo de los animales cuando los encierran. «Tú lo planeaste todo», escupió al oído de la criada, con la voz afilada como una cuchilla. La criada respondió sin levantar la voz. Primero, porque sabía que la dignidad se sostiene mejor que los gritos, y luego porque dentro de su pecho la voz se le rompía en rezos. «Yo no planeé nada. Yo solo limpié las manchas que otros dejaron». Y entonces dejó de hablar como sirvienta y habló como mujer que ha amado y perdido, y no está dispuesta a renunciar al niño. Su monólogo, una oración que era también un testimonio, recorrió la sala. Habló de las noches lavando suelos hasta que sus manos se volvieron mapas de limón, de las canciones con las que arrulló al chico cuando la señora ya no podía dormir, de la tarde en que la señora le mostró la pluma y le dijo que si algo le pasaba, ella sabría a quién confiar la llave. Habló de los dibujos del niño, de la casa con la puerta que se cerraba, de la promesa hecha con un corazón de crayón. Cada palabra hacía vibrar el aire. Cada frase era una gota que horadaba la piedra de la mentira. Hubo momentos de una pausa tan profunda que hasta la lluvia, fuera, pareció quedarse sin aliento. El niño, pequeño y valiente, se adelantó con los pies descalzos. En su mano llevaba el dibujo remendado con cera y lágrimas, y gritó con una inocencia que no conoce de estrategias: «Ella me cuidó siempre». «Mentira», gritó la nuera. «Falso». Pero su voz ya no tenía aliados. Muchas de las vecinas, avergonzadas, evitaron mirarla. La panadera se cubrió el rostro y murmuró que había oído la frase en la calle sobre cómo todo estaría resuelto, y sus manos, que antes aplaudieron la caída, ahora temblaban al contar. La policía, que había llegado con órdenes confusas y con la solemnidad de quien no sabe de qué lado ponerse, tuvo que escuchar las grabaciones, las confesiones, las fotos. El notario, pálido, entregó los documentos sellados y dijo que todo sería remitido al juzgado. La sala se convirtió en tribunal improvisado. Los vecinos eran jurado, la lluvia un telón, el crucifijo en la puerta una testigo muda. La nuera, acorralada, no dudó en sacar su carta final, un sobre grueso con amenazas y con los papeles que pretendían probar la inestabilidad de la criada, y lo agitó como si fuese una bandera de derrota que hiciera temblar a los demás. «Si me apartan, les aseguro que el niño nunca será feliz», dijo con voz de actor consumado. Fue entonces cuando la mujer de la gabardina, la que había apoyado a la criada desde la iglesia y que ahora parecía sostener una paciencia forjada en pan y remordimiento, la miró con frialdad y le dijo: «Si tocas al niño, nos verás en cada esquina. No te dejaré». Fue un momento de silencios entrecortados. El aire parecía pesado como si alguien hubiera vertido aceite sobre la escena. La criada, con las manos que olían a limón y a experiencia, se lanzó entonces en un acto que no planeó, porque las verdades no se planean, se sienten. Se interpuso entre la nuera y el niño. El ademán fue simple y explosivo. Con voz corta gritó: «No lo toques». Y la nuera, furiosa, extendió la mano con la intención de arrebatar al chico. Un policía, que todavía recordaba el juramento de su oficio y que había sentido la sacudida de la vergüenza en su conciencia, agarró el brazo de la mujer y dijo: «Alto». Fue un instante de golpes de pecho y de miradas que cuentan historias. La nuera forcejeó. Las vecinas gritaron. Alguien dejó caer un vaso y el sonido se rompió en 1000 ecos. «Yo la protejo», dijo la criada, con la voz que se agrietaba y al mismo tiempo se templaba como acero. «La señora confió en mí». Y entonces, el juez del caso, llamado por la urgencia, llegó como un relámpago administrativo. Dictó medidas provisionales. Ordenó que el niño quedara bajo custodia temporal del Estado hasta la audiencia y ordenó que la nuera permaneciera en la casa con prohibición de acercarse al menor. La sentencia fue un trueno de justicia nominal, una primera sombra de reparación.
La nuera fue escoltada por la policía, con las calorías del escándalo pegadas a la piel, y mientras la sacaban, lanzó una mirada que prometía venganzas. No saben con lo que se meten. La criada, exhausta, dejó caer su frente sobre las manos y murmuró una plegaria que olía a cedro y jabón. «Señora, guarda al niño». Sus palabras eran humildes y firmes, como quien atesora una promesa. Pero la verdad, tan deseada, traía su precio y su misterio. Entre los papeles que el perito había mostrado, apareció una nota doblada diferente a todas. Llevaba la letra de la señora y decía, con trazos firmes: «Si intentan arrancarle la infancia, recuerden que la memoria guarda nombres». Junto a la nota, una llave antigua fue encontrada. No una llave de oro, sino una llave de hierro que abría un armario pequeño en la vieja casa de campo que la señora había tenido antes del esplendor de la mansión. Y en ese armario, según la nota, estaba el diario que contaba todo. La mujer de la gabardina tomó la llave y la guardó en su bolsillo con un gesto que olía a decisión. Fue entonces cuando, en la acera, al pie de la escalera del juzgado, un coche negro frenó, se bajó una figura alta y en su mano llevaba un sobre con la palabra «para el niño» estampada en tinta negra. El corazón de la criada latió con fuerza, y la pregunta que quedó flotando en el aire fue otra, diferente y cortante. ¿Sería ese sobre la paz que esperaban o la amenaza que acababa de nacer? La lluvia volvió a golpear el cristales con insistencia, como manos que quieren que algo se decida. El crucifijo en la entrada pareció inclinarse hacia adelante, en espera. El dibujo del niño, aún pegado a la memoria de la criada, ardía en su pecho como una hoguera pequeña. En la puerta del juzgado, entre murmullos y cámaras, alguien abrió el sobre frente a todos, y de su interior salió una foto. Era la señora, rodeada de papeles, y junto a ella, la nuera en actitud de conversación. En la esquina de la foto, una nota escrita a mano decía: «Si algo me pasa, busca en la casa del Rosal». El notario alzó la vista con los ojos llenos de tinta y dijo: «Si esto es cierto, hay un lugar más que buscar». La criada, con la lluvia empapando su blusa barata, sintió que la historia volvía a abrir una puerta, y mientras la nuera era llevada a declarar, con la promesa de medidas judiciales, la criada apretó el dibujo contra su corazón y murmuró, como quien lanza una boya al mar: «No me voy a rendir». En la calle, los vecinos formaban círculos de opinión. Las vecinas cuchicheaban, algunas arrepentidas, otras atentas a no perder su lugar en la platea social. El portazo final resonó como una promesa y una amenaza. La noche, cómplice, dejó caer otra lluvia, y unas luces lejanas anunciaron que alguien regresaría pronto. ¿Quién volvería primero? ¿La verdad con su diario cerrado o la amenaza con su sobre envenenado? La pregunta quedó colgando, corta y afilada, como una aguja bajo la piel, y la ciudad, que ya conocía el olor del limón en las manos de la criada y el sabor del rezo, se preparó para la siguiente escena. La sala del juicio olía a papel y miedo, y la lluvia golpeaba las ventanas como dedos que pedían cuentas. Ella, con las manos aún marcadas por el limón y el jabón, escuchó al juez decir las palabras que limpiaron la humillación como se limpia una olla con agua caliente. La nuera fue condenada por falsificación, manipulación de evidencia y amenazas, y su sentencia se pronunció ante la ciudad, policías, vecinos, el notario y el sacristán, como una campana que no admite retrocesos. Hubo silencio y luego un estallido de lágrimas y de miradas. La nuera, esposada, lanzó su última palabra como un intento de veneno: venganza. Pero la criada, que ya no era solo una sombra en los pasillos, respondió con voz serena y corta: «No busco venganzas». Y en ese momento todo cambió. El niño volvió a sus brazos con el dibujo remendado, y el crucifijo que ella creyó vendido apareció en la mesa del juzgado. Lo había comprado el sacristán con monedas guardadas, y se posó contra su pecho como una promesa. Fuera, la lluvia cesó. Adentro, las vecinas que antes cuchicheaban ahora limpiaban sus rostros con manos culpables, y algunas pidieron perdón en voz alta. La ciudad, que había sido tribunal y circo, fue testigo de la justicia pública final. La nuera fue expulsada de la mansión y condenada a reparar el daño, y el nombre de la criada quedó limpio en las actas, sellado con tinta y con la verdad de un peritaje que no admitía dudas. La victoria fue dulce y costosa. Ganó la custodia del niño, pero perdió años y salud. Vendió el amuleto que la unía a su madre, y el polvo en sus rodillas tardó en irse. En su monólogo íntimo,
En la madrugada, ella murmuró como oración y como diario: «He pagado demasiado por ser vista, pero aprendí que la dignidad no se compra». Con el tiempo reconstruyó su vida piedra por piedra. La comunidad le entregó una casa pequeña cerca de la iglesia. El notario ayudó con papeles. La mujer de la gabardina abrió una cocina comunitaria donde ella enseñó a bordar, a cantar y a limpiar con respeto. El niño creció con canciones de su pueblo y el olor a pan recién horneado mezclándose con limón. Hubo perdón. La criada visitó a la nuera en la cárcel y le dijo, con la voz hecha de llagas y de misericordia: «Te perdono, no por ti, sino por mi paz». La nuera, rota, aceptó la consecuencia y pidió perdón en público. La redención no borró el daño, pero limpió el alma de quien la pidió. El barrio, que aprendió a mirar sin juzgar, plantó en el rosal de la vieja casa un arbusto que florecía cada otoño y que la criada regaba con memoria y con canto. Las puertas dejaron de cerrarse de golpe y las vecinas aprendieron a cerrar menos la boca y abrir más la mano. El epílogo olía a jabón y a pan tibio. Ella siguió siendo quien siempre fue: manos que limpian, voz que arrulla, pero ahora con derechos y con una casa que la esperaba con ventanas que ya no juzgaban. Su vida, reconstruida con trabajo y perdón, enseñó a los que miraron que la verdad sostiene, que la justicia pública es un farol que debe alumbrar siempre, y que el precio de la victoria puede ser alto, pero ordena el alma. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.